La educación ha tenido un papel central en la historia de México. Desde su surgimiento como nación independiente, sirvió para definir y consolidar la identidad del país que nacía. Desde entonces, el desarrollo de la sociedad mexicana no se entiende sin la educación. La historia de la educación en México está llena de transformaciones. Durante el México prehispánico, la educación estaba en manos de los sacerdotes y familias nobles. Se enseñaba artes, música, danza, escritura, religión y las tradiciones ancestrales. En la época colonial, los españoles introdujeron el sistema educativo europeo. Las escuelas eran solo para gente adinerada y estaban enfocadas en la religión católica, la lectura y escritura del español. Al llegar el siglo XIX, México se independizó de España, se crearon las primeras escuelas públicas y se fundó la primera escuela que formaba maestros que comenzaron a enseñar ciencias y matemáticas. Durante el siglo XX, se fundaron algunas de las principales instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Hoy en día, la educación en México es un derecho garantizado por la Constitución. La educación en el México prehispánico. Se trataba de una educación estricta, severa y disciplinada. Desde recién nacidos, los padres se comprometían a llegar a la edad adecuada, llevar a sus hijos a una de las múltiples escuelas o templos que existían en esa época. La educación en ese tiempo estaba impartida en la casa. Estaba dividida por sexos, ya que el padre enseñaba al hijo sus deberes, en tanto que la madre instruía a su hija en las labores propias de la mujer. En México Tenochtitlan habían dos tipos de escuelas, que eran de varones destinadas a la educación: la Telpochcali, casa de los jóvenes, que era destinada a deidad guerrera. Se enseñaban la disciplina y habilidades necesarias para las actividades militares. Y la Calmecac, residencia de sacerdotes, dedicada a Quetzalcóatl, era la institución en la que se educaba a los hijos de los nobles. Estaba enfocado en preparar a los pupilos a ser sacerdotes, jueces, maestros o gobernantes. Historia, astronomía, música, religión y valores morales eran las principales disciplinas que se enseñaban en este sistema pedagógico. Además, los alumnos obtenían preparación para oficios como la metalurgia, la escultura, la carpintería, la escritura y la plumaria. De 1857, la enseñanza libre fue reconocida en el artículo 3 de la Constitución Política de la República Mexicana. Acto seguido, se marcó la necesidad de establecer ciertos límites, al fin de garantizar la igualdad y uniformidad de la instrucción de toda la población, y en 1867 Juárez propuso convertir la educación en una función pública y para el año de 1874 una nueva ley. En el artículo 4 prohibía la enseñanza religiosa en los planteles oficiales e imponía en su lugar la enseñanza de una moral laica. En los años subsecuentes no se realizaron grandes cambios en la educación, debido a los grandes problemas económicos a los que se enfrentaron Juárez y Lerdo de Tejada. El Porfiriato se caracterizó por buscar el avance económico del país, favoreciendo a una minoría de jóvenes nobles, ocasionando el estancamiento de la educación. Hubo un aumento en la miseria y por lo tanto los jóvenes comenzaron a trabajar, haciendo un analfabetismo del 81.5%. Uno de los principales personajes que aparecen en este periodo es Gabino Barreda, quien pensaba que la educación muestra la verdad en todos los aspectos para formar la conducta del individuo. Otro personaje fue Justo Sierra, quien crea la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo de 1848 a 1912. Propone la unificación de la lengua, autonomía de jardines de niños, reconocimiento del magisterio. Además, implementó becas para los alumnos de las escuelas. Implementó el uso de libros de texto basados en la ideología del conocimiento científico en la educación. Impulsó las escuelas para adultos, quienes pasaban de la edad adecuada para estar en las escuelas normales. Un aspecto fue la obligatoriedad de la educación primaria,
en 1881, buscando impulsar la cultura moral, la cultura intelectual, la cultura física y la cultura estética. El 3 de octubre de 1921 se crea oficialmente la Secretaría de Educación Pública, encargada de José Vasconcelos, el departamento escolar, que iba desde el jardín de niños hasta la universidad, departamento de las bibliotecas con libros de apoyo y departamento de las bellas artes, y más tarde se les agregó el departamento indígena y el de analfabetismo. El secretario de Educación en ese momento era Narciso Balcells, el cual introdujo diversas reformas en la enseñanza media. Balcells decía que los hombres de escuelas técnicas eran hombres de especialidad concreta y definida. Cárdenas desarrolló una importante labor tendiente a consolidar un sistema de enseñanza técnica especialmente destinada a los hijos de los trabajadores. Hacia el fin de la década de los años 40 se fundaron los dos primeros institutos tecnológicos regionales, en Celaya, Guanajuato y Durango, Durango. En el año de 1943 se unificaron los sindicatos magisteriales y se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual fue reconocido mediante un decreto presidencial en 1944. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, se crea el Consejo Nacional Técnico de la Educación CONALTE y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En la presidencia de Adolfo Luis Mateos, en 1958 a 1969, se centró el Plan de 11 años, la implantación de libros de texto gratuito para primaria y la reforma a los planes y programas de estudios de primaria, secundaria y normal. La propuesta educativa del presidente Díaz Ordaz de 1964 a 1970 fue que se inició con la unificación de los calendarios escolares. En el gobierno de Luis Echeverría del año de 1970 a 1976, se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Además de que la Ley Federal de Educación de 1973 estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señale. Finalmente, en el periodo de López Portillo de 1976 a 1982, se elaboró un plan de educación nacional en el que se haría un diagnóstico y un conjunto de programas y objetivos. También se crea la Universidad Pedagógica Nacional UPN, con Carlos Salinas de Gortari. Se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992. A partir de ese momento, los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección de los centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. Durante el periodo presidencial de Ernesto Zedilla Ponce de León de 1994 al 2000, se implementaron programas de apoyo a la actividad docente como el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio en 1995. Otro de los programas de apoyo al docente fue el Programa Nacional de Carrera Magisterial.